Derechos en Pugna. Conduce Gerardo Laveaga. La delincuencia es un fenómeno que existe desde que el hombre apareció sobre la faz de la Tierra. Después de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, conforme las sociedades han ido progresando, han surgido complejas organizaciones criminales que se benefician de la paz y la prosperidad fuera del marco jurídico. En Estados Unidos, Rusia, España, Italia y otros países, la delincuencia organizada causa estragos. México no es una excepción. La pregunta que hay que hacerse es si, de acuerdo con las experiencias internacionales, los éxitos y los fracasos, estamos actuando de manera acertada para combatirla. ¿Dónde está México? ¿A dónde va? Buenas noches, bienvenido a una nueva emisión de Derechos en Pugna, un programa de abogados para no abogados. En esta ocasión hablaremos de la delincuencia organizada transnacional. Y para hablar de ella, invitamos a un hombre que no solo es un distinguido catedrático español, sino que fue rector de la Universidad de Castilla-La Mancha y es actualmente el presidente de la Sociedad Internacional de Defensa Social de la ONU, el doctor Luis Arroyo Zapatero. Luis, te agradezco mucho que hayas hecho un pequeño espacio en tu visita a México para hablar con nosotros de este tema que nos interesa, pero me encantaría que nos dijeras rápidamente qué es esta Sociedad Internacional de Defensa Social de la ONU. Hoy conocemos por vez primera en muchísimos años en la vida, en la historia de la humanidad, muchos años sin guerra mundial. Antes cada 15 años se resolvían todos los problemas porque había una guerra que se llevaba todo por delante. Ahora, por fortuna, una de las grandes obras de Naciones Unidas, a pesar de que hay muchos conflictos que no se han evitado, es que no hemos tenido más guerras mundiales desde hace más de 60 años. Pero cuando terminó la guerra no lo sabían y les preocupaba a todos, les preocupaba la criminalidad. Tenían una ola de criminalidad organizada producto del desbarajuste de la guerra. Y se crearon o recrearon organizaciones científicas para estudiar los problemas del crimen. Y esta que yo presido es una que se crea en el año 49, cuando apenas ha terminado el juicio de Nuremberg, cuando apenas se había inventado la traducción simultánea, y fue fundada por unos italianos y franceses, y es una sociedad internacional que opera bajo los auspicios de la Comisión del Crimen de Naciones Unidas, que es la instancia de Naciones Unidas que se ocupa de los problemas del delito y de la criminalidad transnacional. Entiendo por lo que dices que la criminalidad transnacional es un producto de la no guerra. Bueno, en muy buena parte. Es que antes la guerra consumía los recursos de las sociedades enteras, incluidos los del posible criminal. Y ahora que no hay guerra, que hay riqueza y que hay prosperidad, nos que hay es delincuencia. Claro, nos sobran. Digamos, hay generaciones enteras que antes que no llegaban a existir, porque morían en las guerras. Hoy están vivas y coleando, por eso tampoco hay empleo para todos, porque antes, es que fíjense ustedes que solo alemanes murieron 20 millones en la guerra mundial, 20 millones de hombres. Bueno, esto es una realidad, vivimos en un mundo mucho mejor, a pesar de que todavía se mantienen bolsas de pobreza, bolsas de hambre, y cuando digo hambre hablo no el que conocemos nosotros, sino el hambre de no comer ni un día de la semana y del morir las gentes de hambre, que es la gran tragedia de África, sobre la que me permito llamar la atención, y que lean todos el último libro, aunque es un poco grueso, de Vargas Llosa, nuestro premio Nobel, porque cuenta por qué África es el desastre que es, y la responsabilidad que tienen los europeos y particularmente algunos. Déjame centrar el tema a la delincuencia organizada transnacional. Sabemos que en todas partes hay esto, sabemos que en Irlanda hay un ejército republicano, bueno, que ha estado aparece, desaparece. En España, tu patria, bueno, el ETA está ahora ya dando sus últimas patadas, parece que ya se acabó. Dicen que es una farsa, dicen que no. Pero tenemos en Italia la mafia y tenemos en Rusia y en Japón una gran cantidad de expresiones. ¿Cómo está el panorama y cómo está México? ¿Dónde está México dentro de este panorama internacional? Normalmente vemos lo que tenemos delante y los mexicanos ven su problema y piensan que es el mayor problema del mundo. Yo no digo que sea pequeño, pero el mundo tiene un problema de criminalidad organizada espectacular, hasta extremos que a veces no se pueden ni mencionar. ¿Qué ha sido de las empresas de la antigua Unión Soviética? En buena parte, pasto de las mafias de aquella propia zona, desvinculadas de todo proyecto político o social, dedicadas al máximo beneficio. La caída del muro fue una bendición para los derechos humanos y una tragedia para los ciudadanos del mundo, porque dio pistas y fuerzas a una criminalidad que además se incrementó en su violencia de un modo notable. Esta violencia que vemos en México se ve también en los países de Centro Europa. Nosotros sabemos cuando hay un ataque violento de una banda de atracadores, normalmente son antiguos yugoslavos, antiguos soldados del ejército yugoslavo.
Se acaba de presentar en el mes de octubre el informe que Naciones Unidas estudia sobre los beneficios del crimen organizado internacional. Y le puedo garantizar los que... beneficios, lo que obtiene para él el crimen organizado Exactamente. internacional. En términos de Producto Nacional Bruto. Le garantizo que México está presente, pero que México es una página solo de las 200 páginas. ¿Quiénes nos llevarían una ventaja importante? Bueno, hoy el crimen organizado es más que el que hay en un país. Es mucho más importante lo que está organizado a lo largo del mundo. Fíjense ustedes, hay un crimen organizado que se dedica a la explotación, caiga quien caiga, de los recursos de diamantes, por ejemplo. Todos lo conocemos por la película Diamantes de Sangre. Sí. Hay explotación de recursos. Pero fíjense ustedes, la mafia sigue presente. El gran problema de las basuras de Nápoles es que quien compraba y se comprometía a tratar las basuras de una gran capital como es Nápoles era una empresa de la mafia. Y lo que hacía esa empresa es que no lo llevaba a reciclar, sino que lo echaba en los campos que ellos compraban para poder reciclar. Con lo cual contaminaba de modo brutal, generaba grandísimos beneficios y generaba a su vez con esos beneficios más empresas. Fíjense si el asunto es grave de la criminalidad transnacional, que cuando se ponen en crisis los bancos norteamericanos, sobre todo después del caso de Lehman Brothers, y se llama al capital internacional a entrar en esos bancos, el responsable de la Comisión de Drogas de Naciones Unidas, Costa, dice, atención, mucho dinero del que está entrando para salvar los bancos norteamericanos es el dinero ilícito del crimen organizado de Asia. Porque el mundo no se termina en el Yucatán, el mundo se extiende por muchas partes. Y hay todo un conflicto que no se sabe dónde está la política y dónde está el crimen organizado en todo Asia Central. Afganistán ha multiplicado por 10 la producción de opio desde que ocuparon Afganistán las fuerzas occidentales y aliadas, ¿no? O sea que hay un problema grandísimo que merece que el tema de la criminalidad organizada sea tomado en serio por lo que tendría que ser también en serio un gobierno del mundo. Con esta visión internacional, Luis, te pregunto por algo eminentemente local. ¿Qué está haciendo bien México y qué no está haciendo bien? ¿Qué países hay que nos puedan dar pistas de lo que debemos aprender y qué países nos deben decir, esto que hicieron aquí no debe hacerse? O no es un problema nacional, igual es un problema internacional, como tú lo has dicho con todo ti. Las naciones ponemos en el problema una parte. España es una península, está rodeada de mar por todas partes menos por Portugal y a 14 kilómetros de África. Nosotros somos el portaaviones a través del que ha entrado la mitad de la droga en Europa, particularmente de la cocaína. Eso no es un demérito de los españoles, es que es la geografía. Y México tiene un problema de geografía, y es que está debajo de Estados Unidos y con el cultivo de muchas de las drogas y la producción de las drogas, que ahora no hace falta cultivarlas, se producen en un laboratorio de medio pelo, en el cruce de caminos, también en el cruce de caminos del tráfico de personas. Entonces no es un demérito particular, pero lo tenemos ese problema, y México lo tiene. ¿Qué es lo que está haciendo bien? Lo fundamental yo creo que es reaccionar. Sé que hay un debate y no me gusta meterme en política de quien no es mi país, pero yo en la última legislatura despedí un congreso y no fue muy bien visto, diciendo que México tenía que reaccionar frente al grado de crimen organizado. Les digo una anécdota que los que tienen memoria lo sabrán. Yo estaba aquí ese día, la primera vez que se cortaron 10 cabezas de policías municipales. Y yo me di cuenta que aquello era como si la ETA dominara España. Es decir, un proyecto económico, un proyecto político que se apodera de la ciudad. Y se hace con todo. Y para empezar lo que hace es matar a los policías. Eso ya era de antes de Calderón. Y cuando yo vi que el presidente Calderón se lanzaba a esto, pienso que habrá errores y problemas y defectos, pero yo es lo que vi que necesitaba el país. No se puede contemporizar con los terroristas, con el crimen organizado, porque se convierten en los que gobiernan. Entonces, hay que cuidar mucho las fuerzas policiales, hay que tener fuerzas policiales confiables. Si en un momento determinado hay que reformar las fuerzas policiales, hay que contar con la ayuda. Nosotros tenemos una institución que es la policía, pero también es militar, que es la Guardia Civil. Nosotros no. Contra ETA luchaba, ¿quién? La policía. Pero eran personas que eran guardias civiles y por tanto podían ser militares a la vez. Hablemos de la policía y del ejército, pero vamos primero a un breve corte.